Felei. Felei pulamien, mari pulamien, con culelu tufashi tragun mu, inchin pu chilcatufe, pedagogía básica intercultural en contexto mapuche, paro meu, rantu leyin, chem rupake y sename meu, ka chem rupake fui, quiñeque mapuche pu pichiqueche, rangin dictadura meu, inangeshi ramtu kuleyin, shumngeshi rulpakei, pupichiqueche afrodescendientes, ñimongen, chilemeu kan walmapumeu rume. Ayugun tamun compaya el tufashi nuchamkaun. Bueno, saludar a todas, a todos y a todes los que están participando en este Nuchamkaun, en especial a nuestras invitadas. Nosotros como estudiantes en paro, aparte de las demandas internas como carrera, también quisimos darle importancia a la vulneración de las infancias en Chile y en Gualmapu, tanto las infancias del pueblo chileno como de la comunidad afrodescendiente y también la infancia del pueblo mapuche. Hoy día tenemos como invitadas a la Lamien Belén Medel, hashtag hija del Sename, también a la Lamien Alina Namuncura, Kimeltuchefe, Ucetemeuca, Kimeltuwemeu, y a la Lamien Yanira Silva de Abreu, no sé si lo dije bien, joven afrodiaspórica, divulgadora de información afro en redes sociales. También nos va a acompañar en la Lamien Gabriel Curumán, pero se va a unir más tarde. Bueno, estamos muy alegres por tenerlas aquí y para comenzar nos gustaría que pudiesen hacer un breve saludo a la audiencia y después ya comenzamos con la exposición de cada una. ¿Felei? Lamien Medel puede, Belén, ¿puede comenzar usted con el saludo? Hola, muchas gracias por la invitación a quienes hoy día están aquí para divulgar, para informar, también para visibilizar todas las vulneraciones que ocurren en Centro del Sename, en las infancias y a lo largo de todo nuestro país. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, que quieren informarse y que queremos hacer un cambio. Así que un muy grato saludo para todos ustedes. Felei Chaltumay, Lamien Alina. Chaupoin Pulamien, Compu Chilcatufe, Pukimeltutefe Café, Incheta Alina Namunkura Rodenkirchen Pingentati, Pangipui Tuwuninche, Welu Aluka Maputramunka, Manyumayu Lamien Camila Tami Mangel Fiel, Fachi Nucham Kawunmu. Mi nombre es Alina Namunkura Rodenkirchen, soy de Panguipulli, pero crecí en Alemania y muy agradecida por ese espacio para compartir mi experiencia personal y también para contar un poco acerca de las adopciones irregulares, ilegales de niños mapuche en tiempo de dictadura hacia el extranjero y también dentro de Chile. Sí. Felei Mañumayuca, Lamien Alina, o sea, Yanira, podría presentarse, saludar. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yanira Mandla, soy afrodescendiente. Estoy muy agradecida, quiero dar las gracias a la invitación a exponer, gracias a las personas que vinieron y que se importan por conocer las infancias del Sename, afrodescendientes, mapuche. Quiero agradecerle a todas las personas por eso, así que eso. Gracias. Gracias a ti, Lamien, igual por aceptar esta invitación. Bueno, entonces ahora
comenzaremos con las exposiciones. Cada una tiene alrededor de 10 a 15 minutos. Y luego de que expongan todas, vamos a hacer una ronda de preguntas y ya con eso terminaríamos. ¿Ley? Entonces, Lamien Belén, usted tendría que comenzar. Y siempre de las primeras en todo, me encanta. Bueno, mi hashtag, como bien lo dice Camila, es hija del Sename. Para ser breve, les cuento que yo llegué a hogares del Sename, estuve en 3 hogares del Sename porque estaba en situación de abandono. En mi familia había drogadicción, había alcoholismo, había mucha agresividad y mis padres nos mandaban a pedir junto con mis hermanas. Nosotros somos 15 hermanos del mismo padre y de la misma madre, estuvimos en distintos centros de Sename. Yo estuve en 3, uno de esos el Galvarino, donde murió Lisette Villa, y pasé 15 años de mi vida institucionalizada. La gran pregunta aquí es, ¿por qué pasé 15 años de mi vida institucionalizada, siendo que yo tenía mi primer derecho, y mi primer derecho es un derecho a una familia y nunca lo tuve? Nunca lo tuve y es por eso que pasé 15 años de mi vida institucionalizada. Las respuestas que me daban estas personas, que eran religiosas, quiero hacer un breve resumen del Sename. El Sename tiene centros directos, como hogares directos del Sename, y también tiene OCAS que le prestan servicio al Sename, típico como las cosas que pasan en Chile. Y estuve muchos años en OCAS, que administrados por terceros religiosos de fundaciones religiosas. Y los que me decían estas religiosas era siempre que justo cuando ya pasaban los 4 años para que a mí me dieran en adopción, justo supuestamente aparecían mis padres, cosa que yo nunca vi. En este hogar éramos 5 hermanas, entonces tampoco había alguna adopción que nos quisieran adoptar a las 5 hermanas. Cuando me preguntaban si quería ser adoptada, yo mentía y decía que no quería ser adoptada porque no cabía en mi cabeza que me adoptaran a mí y no a mis hermanas, porque ya me separaron una vez de mi familia, no podían volver a separarme de mi otra familia. Entonces el tipo de adopción que hay en Chile es irregular, es pésimo y tampoco se especializa o se enfocan en niñas que tengan más hermanos como lo era yo con mis hermanas. Dentro de muchas cosas que pasé institucionalizada, hubieron muchas vulneraciones, principalmente por parte de los trabajadores de ahí, por parte de las religiosas, más que por parte de compañeras que yo tenía. Nos castigaban mucho, nos dejaban sin comida, se nos castigaba por nacer pobre. A mí mis padres me mandaban a robar cuando yo tenía 3 años, con suerte, 3, 2 años me mandaban a pedir con mis hermanos, y obviamente yo crecí con esta cultura del robo, y cuando iba al colegio me robaba la colación de mis compañeros, o en el hogar le robaba algo a alguien. ¿Qué hacían las religiosas? Me castigaban por yo robar en vez de ayudarme a sacar todo este trauma y toda esta problemática que yo tenía con el robo. Estar institucionalizada ha sido un gran desafío, me ha causado muchos traumas el día de hoy. Principalmente uno de esos traumas es no confiar en los adultos, no confiar en la gente, no confiar en la gente que te quiere ayudar, porque toda la ayuda que a mí me llegó era falsa. La gente que trabajaba ahí, los trabajadores sociales y las religiosas, nunca actuaron de corazón, y creo que esto es lo que hace falta en la niñez institucionalizada. Hace falta corazón y hace falta amor, porque mucha gente está ahí haciendo su pega, haciendo su trabajo, simplemente porque le pagan. Y hay una subvención por parte del Estado para estos hogares y para los niños que están ahí que realmente no se ve. A mí me daban un pan con mantequilla, de esas mantequillas grandes que se utilizan en las panaderías, y eso era lo que comía al desayuno y al almuerzo, cuando las religiosas en su comunidad y en su casa tenían queso, tenían jamón, tenían mermelada y tenían muchas cositas ricas y eran todas obesas. Y nosotras no comíamos nada, pasábamos hambre, no había oportunidad de repetirnos nada, ninguna comida. Si alguien se robaba mi comida o se robaba un pan, yo no tenía otra opción que quedarme sin comida. Las vulneraciones que están ahí son sistemáticas y existen todo tipo de vulneraciones. ¿Por qué existen este tipo de vulneraciones? Principalmente porque no hay una fiscalización por parte del Estado. Al Estado realmente no le importa la niñez de este país porque los niños no votan y no son sujetos de derechos. Entonces, no hay fiscalización, no les importa, no está la justicia para ahí, no están los adultos para ahí, para ti no está la policía, no hay nadie que se esté preocupando por ti
si tú comes, si tú tienes tus 3 comidas o si tú estás siendo vulnerada. El Estado no fiscaliza a las OCAs y realmente no le importa la infancia. De hecho, hay un informe muy importante que lo hizo la PDI que se llama Informe CIPER, que los invito a todos ustedes a que lo busquen, que lo lean, porque en este informe da cuenta de las graves vulneraciones sistemáticas que viven los niños institucionalizados, vulneraciones que yo misma viví, y les voy a contar un hecho bastante agresivo, que es el que yo más recuerdo, pero siempre ocurrían estos hechos, donde a una chica que tenía problemas de ira, o no sé si tenía ira o Parkinson, no era Parkinson, como que le daban como ataques de ira, y le dio uno de estos ataques de ira y mordió a una religiosa. Esta religiosa obviamente comenzó a gritar, llegaron otras 2 religiosas, y entre 3 religiosas comenzaron a golpear a esta chica, que no voy a decir su nombre, con combo y patadas, agresivamente como si fuera un ladrón. Esta chica tuvo contunciones, moretones, estaba toda moreteada, y estas religiosas no le prestaron la ayuda correspondiente, la escondieron. No la enviaron al colegio y no la enviaron a ningún centro de salud para que nadie se enterara lo que a ella le había pasado y para que ella no hablara. Entonces, ¿por qué la gente no se entera de todas estas cosas? Porque lo esconden. Y es fácil esconderlo, y además que como estas religiosas tienen un papel moral, papel de Dios, que la gente no cree que estas personas son capaces de hacer todas estas cosas. Y son capaces porque, estas personas se aprovechan de la vulnerabilidad de la niñez, se aprovechan porque no hay una fiscalización, y también se aprovechan porque no están capacitadas. Estas personas también necesitan herramientas, necesitan que hayan terapeutas o que hayan personas especializadas en el tema de la niñez que les enseñen a cómo tratar a niños con traumas complejos. Pero como no hay dinero para la niñez en este país, no hay suficientes herramientas para que estas personas puedan trabajar como corresponde con los niños, las niñas y los adolescentes que han estado más desprotegidos. Y es por eso que ocurren estas vulneraciones, porque el ser humano, como en nuestra genética, está acostumbrado a aprovecharse del más débil. Y tiene la primera oportunidad, ve una oportunidad y lo hace. Y por el otro lado, que viene como de la mano, es que no fiscalizan. Dentro de mis 15 años que estuve ahí, 2 veces fue Sename. 2 veces dentro de mis 15 años. O sea, no va nunca, no es nada, y siempre digo, fiscalizan más el Transantiago que los hogares de menores. Y con el informe CIPER que le quería decir, que lo hizo el año 2017, cuando el APDI se lo entregó al gobierno, el gobierno no lo mostró y lo escondió. Y ahí da cuenta que de 240 hogares investigados por la PDI, ni siquiera el 50% de ellos, 2.000 y tantas vulneraciones existían, muchas de ellas con connotación sexual. Y muchas otras cosas que pasan por ahí. Muchos niños que han estado en el Sename no son reparados. El eslogan de Sename es proteger a la infancia. Pero no sirve de nada proteger si no reparan todo el daño y todos los traumas que se han obtenido durante tantas vulneraciones. Y uno de esos traumas, por ejemplo, de los míos era que yo robaba y me castigaban por robar. O mis compañeras, por ejemplo, que habían sido violadas por algún familiar, se hacían pipí en la cama. ¿Qué hacían estas religiosas? Sacaban los colchones para que durmiéramos en el pasillo, sin importar la época del año que fuera, invierno, verano. Y todos estos castigos uno los recibe por nacer pobre. Se castiga a la infancia por nacer pobre. Se es vulnerado cuando uno no tiene un guía, cuando no tiene un amor. Y es aquí donde hablo del primer derecho, que es el derecho a la familia, que se vulnera en este país y se sabe. Por algo hay tantos niños institucionalizados, alrededor de 6.000 niños están institucionalizados, y eso no puede pasar. Tenemos que copiarle a otros países como Estados Unidos, como Irlanda, donde alrededor de un 20 o un 10% está institucionalizado, o incluso un 7%. Lo que tenemos que hacer todos nosotros, los que estamos aquí hoy en día presentes, tenemos que movernos
Y tenemos que ser familias de acogida, tenemos que intervenir como ciudadanos, tenemos que hacer talleres, tenemos que generar alguna red para intervenir en estos hogares, porque el sistema no lo está haciendo y en los hogares no se puede entrar, uno porque hay COVID y otro porque esconden todo lo que pasa allá adentro porque los niños hablan y cuentan la verdad. Y esto pasaba cuando iba a Sename o cuando iba a alguna empresa, nos decían, pórtense bien o nos amenazaban. Total, las represalias las recibía uno cuando estas personas se iban. Y hay un libro muy bueno que les quiero aconsejar que se llama Mi infierno en el Sename, de Edison Gallardo, donde él da cuenta de todas estas atrocidades y todas estas vulneraciones. Creo que es muy importante que la infancia y que la educación también en nuestro país comience a hacerse presente, porque es la niñez quien va a forjar el futuro de nuestro país. Entonces, tenemos que estar pendientes de las personas que están aquí, de seguro muchos son profesores, psicólogos o están estudiando algo relacionado con la niñez. Así que les quiero pedir a ustedes que si tienen alguna vez la posibilidad de trabajar en alguna institución relacionada con el Sename, que lo hagan de corazón, que lo hagan con toda su fuerza, que pongan todo su enfoque, que pongan toda su energía en ayudar a reparar todos los traumas que estos niños tienen. Y la única forma de reparar todos esos traumas no es con el taller bonito de guitarra o no es con el taller de modelaje, es con amor. Porque un niño, aparte de necesitar las 3 comidas, aparte de necesitar un techo y educación, necesita amor. Y eso es lo que no están teniendo porque el sistema tampoco está permitiendo que la adopción, el tema de adopción, se agilice. No hay una solución real para todos estos niños que están aquí. Y es por eso que yo decidí contar mi verdad, contar mi historia en las redes sociales para que ustedes y para que más gente se dé cuenta que se vulneran los derechos sistemáticamente en este país a todos aquellos niños que han sido vulnerados y que nacieron pobres. Con el tema de las adopciones irregulares, también quiero decir que eso es real, ocurre. Cuando yo estaba en hogares, se perdían niñas o se iban niñas a Italia o a otro país y nunca más supimos de ellas cuando ellas prometían volver a llamarnos o prometían enviarnos alguna carta. Nunca sucedió. A mí me echaron del hogar cuando tenía 14 años y nadie me estaba buscando, nadie de mi familia me estaba buscando porque no tenía una familia y me enviaron a un hogar al campo y ahí yo estuve durante 4 años aproximadamente sin que nadie supiera de mi paradero. Y es aquí que uno dice, ¿y cómo se pierden niños? Se pierden porque las personas que trabajan ahí hacen lo que quieres y Sename no está fiscalizando. No hay informes míos. Cuando yo me fui para allá, nadie notificó a Sename y cuando a mí me echaron de este hogar, tampoco hicieron el debido egreso. Así que en los hogares de menores se hace lo que los adultos quieren y eso tiene que parar. Nosotros como ciudadanos tenemos que intervenir de la forma que podamos. Así que espero haber aclarado algunas dudas y haberlos motivado para que tú que me estás escuchando puedas hacer algo desde tu vereda. Espero haber ocupado el tiempo bien. Sí, súper bien. Muchas gracias, Lamien Belén, por su experiencia y por sus reflexiones fuertes, igual. Y nos ayudan mucho a nosotros que estamos en esta formación de docentes. Eso, muchas gracias. Aprovecho de saludar a Lamien Gabriel Curumán, que se unió un poquito más tarde. Mari Lamien. No se desconectó. Bueno, comentarle, si es que me está escuchando, que ahora se va a presentar su Sumu, la Miena Lina, luego Yanira y después él. Eso. MLP. Felei Mai también. Bueno, mi nombre es Alina Namunkura Rodenkirchen. Ah, ahí está Lamien. Mari Lamien Gabriel. Bueno, como ya dije que me llevaron para Alemania. Yo tengo una madre biológica y una familia biológica en Panguipulli.
que yo creo que más bien fue presionada para darme en adopción. Bueno, lo que uno después empieza a investigar y a preguntar, después le cuentan que habían familiares, habían tías que sí estaban dispuesta a recibirme, porque aunque había mucha violencia en la familia, alcoholismo y cosas que uno mejor no lo vive, sí habían personas en la familia que querían quedarse conmigo. Lo que también mi tía, con cual hablé después y que ella firmó después la tuición para que yo pueda salir del país, lo que ella contaba fue que junto con un médico y la asistente social en ese tiempo, las personas vinieron a la casa y como mi madre vivía en una ruca junto con mi abuela, le dijeron que eso no es un ambiente adecuado para que una niña pueda crecer. Así que acá es, bueno, mi tía todavía lamentablemente se siente muy culpable de haberme dado una adopción. En mi caso, y creo que soy un caso donde todo salió bien, siempre intento decir que no es su culpa, que todo salió bien, que todo está bien como es ahora, pero que también podía haber pasado otras cosas. Y en ese caso siempre me doy cuenta que, claro, la familia, fuimos pobres, pero también somos mapuche. Y la mujer mapuche, viviendo en la ruralidad, em, es como más vulnerable que, que otras personas. En mi caso, mi madre biológica igual em, tiene una capacidad reducida en cuanto a razonamiento, etcétera. Así que sí o sí no hubiese sido posible de haberme criado, pero otras personas sí. Bueno, en ese caso yo siempre supe de dónde venían mis padres adoptivos, que son mis padres. Siempre me dijeron que soy de allá, siempre tenían la documentación a mano. Si yo tenía preguntas, siempre me habían dejado, entre comillas, la puerta abierta si algún día yo quisiera conocer mis raíces. Y de hecho siempre me dijeron que siempre podía buscar, que no hay ningún problema, que ellos siempre pueden entregarme todo lo que ellos tengan, como dijo la también, amor, pero también cuando uno piensa en Alemania, uno piensa, primer mundo, no sé, esto, lo otro, y cuántas cosas, pero siempre me decían que, bueno, te entregamos todo lo que tenemos, pero nunca debes olvidar que también tienes otra parte de ti. O sea, y siempre me dijeron, bueno, como uno igual lee y uno dice que, bueno, la persona está como, consiste en como mitad la socialización y la otra mitad los genes y el contexto de donde uno viene. Así que eso igual siempre te queremos ofrecer. Si tú lo quieres tomar, tómalo sin problema, sin miedo. Nosotros estamos muy confiados, estamos muy seguros de nuestra relación, tú eres nuestra hija, no te preocupes, busca nomás. O sea, me dieron las alas y yo empecé a volar. Y gracias a esto y que siempre me dijeron que yo soy mapuche y yo tengo una muy positiva relación con mi mapucheñén, con mi ser mapuche. Nunca en Alemania, allá, hasta llegar acá, nunca jamás me han discriminado por ser mapuche, así que yo lo grito en todos lados, yo soy mapuche, me siento súper bien siéndolo y no tengo ningún drama, también gracias a mis padres.
pero lamentablemente, estando allá y conociendo a muchas personas adoptadas, me di cuenta que la mayoría son mapuche. De hecho, yo quería escribir mi tesis acerca de los niños mapuche, pero las personas o sea, las personas que iban a revisar mi tesis me dijeron que, pero ¿cómo van a ser tantos? Pero ahora yo estoy apoyando una organización que se llama Hijos y Madres del Silencio, que trabaja en las búsquedas de niños, niñas robados, chilenos y mapuche. Tenemos una cifra, y la cifra, hasta que cambió la ley de adopción, creo que era como alrededor del año 2000, son 10.000 personas, 10.000 niños, creo, 10.000, 15.000, y que fueron llevados al extranjero. Y si pensamos 15.000, 20.000, a lo mejor igual. Y si pensamos de estos, si las regiones del sur de Valmapu son una de las regiones más afectadas, que a lo mejor solamente la mitad de ellos es mapuche y no tienen idea que son mapuche. Y la mayoría de ellos sí tenía familia, sí tiene familia. La mayoría de ellos no fueron dados en adopción, no fueron abandonados, pero eso fue escrito en la documentación para recibir la tuición. Eso fue escrito y inventado por las asistentes sociales. Había una entidad que se llama, o actores que se llaman captadoras de niños. Así que esas captadoras, que también tiene mucho que ver con las monjitas, buscaron las madres más vulnerables, personal en los hospitales, médicos en los hospitales, asistentes sociales en los hospitales. Buscaron las madres más vulnerables, o a lo mejor donde pensaron, sí, esa madre a lo mejor está sola, o a lo mejor fueron a la casa y presionaron, dijeron, ¿qué puedes dar tú a ese niño, a esa niña? Mira cómo vives. Y me acuerdo que una vez fui a Lautaro a hablar en la municipalidad con una persona que en ese año iba como asistente social al campo, y me decía, pero ¿sabes qué? Tenían cómo vivían en ese tiempo. Era muy, muy pobre. Imagínate que tenían un piso, o sea, no tenían piso, era tierra. Y cómo amarraron a los niños en esa cosa de madera. Claro, yo sabía que era el copulwe, y en este caso, igual siempre pienso que, claro, no solamente éramos pobres, las madres, mujeres mapuche, sino muchas veces tampoco sabían castellano. Y que detrás de eso había, parece que una campaña para para eliminar la pobreza, pero junto con eso, o sea, había el pensamiento de un exterminio. Somos una generación, si pensamos, si a lo mejor somos 7.000 mapuche, 10.000 mapuche en el extranjero, desambulando por algún lugar, y la mayoría no sabe que son mapuche, porque a lo mejor los padres no tenían el conocimiento. Teníamos el caso en Suecia, donde solamente en Suecia, un país súper pequeño, donde ya hay 2.200 niños, allá tenemos muchos datos porque allá había una agencia que compraba, o sea, que robaba, que compraba a los niños a través de jueces que todavía están acá están cerca, son gente reconocida por su buena voluntad, no sé, por sus logros, etcétera. Que se mandaron algunos viajes igual a Suecia, a otros países, porque estaban haciendo algo bueno, ¿no? Supuestamente.
Lo que no se sabía, lo que muchos padres adoptivos tampoco sabían, era que muchos niños simplemente no fueron abandonados. Ellos pensaron, estamos haciendo algo bueno porque estos niños están en un sistema donde no van a salir y nosotros queremos ayudar. Claro, eso como es ese pensamiento del white savior, del salvador blanco, etcétera, y nosotros vamos a ayudar a un niño del tercer mundo, y todo eso tiene como, todo está como vinculado. Em, pero igual, ellos en muchos casos no tienen la culpa porque simplemente no lo sabían. En toda la documentación que recibieron, que era una documentación oficial, con timbres, con traducción, con firma de jueces, juezas, siempre decía, no, ese niño fue abandonado, mira, la mamá fue al CHEM de menores, firmó, no puede hacerse cargo de la niña, del niño, pero muchas veces no fue así. Muchas veces, o sea, conocemos casos donde los niños fueron llevados a la fuerza, fueron arrancados, fueron con la ayuda de los carabineros, de las casas mismas de los padres, para venderlos. Me acuerdo que hay un amigo de cual encontramos sus raíces, su mamá. La madre no tenía los medios, no sabía qué hacer, quedó embarazada y no supo qué hacer, o sea, era tanta la desesperación que lo dejó en un lugar el recién nacido. Andaba todavía con la pulsera del hospital, etcétera, así que los carabineros muy rápido encontraron a la mujer. Pero en vez de ayudarla, que ella pueda criar a su niño, la metieron presa, pero vendieron igual al bebé. Con algunas semanas de vida, vendieron igual al bebé y, uno tiene que pensar que es como una máquina, es como un comercio de vender niños, porque hay mucha demanda en Europa, en Estados Unidos, de niños. Hay mucha demanda y esa demanda igual fue utilizado a través de políticas internacionales por Pinochet, em, para que no hicieron tanto énfasis en las violaciones de derechos humanos en el país. Se están diciendo, sí, pero mira, proveemos de un montón de niños, así que eso es nuestro favor y ustedes nos van a hacer el favor y cerrar los ojos cuando se trata de los desaparecidos, de los asesinatos, etcétera. Claro, ahí en Suecia casi uno puede decir ¿quién no adoptó un niño de algún otro país? Están la clase política, todos tienen algún niño de algún país, no solamente de Chile. Bueno, así que como un resumen, conociendo a muchos niños, o sea, adultos, o sea, yo tengo 35, 36, la mayoría tiene mi edad, 40, 45. Para ellos, ahora existe la posibilidad de hacerse test de ADN. Cuando la documentación es tan falsificada, cuando los certificados de nacimiento están doblemente falsificados, cuando tengamos doble root, cuando ya no hay rastro de dónde encontrar a alguien, ahí normalmente las personas se hacen un ADN y en algunos casos ese ADN no solamente muestra los diferentes, por ejemplo, primos o a lo mejor primo de segundo o tercer grado, sino también muestra la así llamada etnicidad. Y muchos vieron etnicidad indígena, y que hay un mapa que muestra ahí ya etnicidad indígena aquí en esa región, y fue para ellos como,
pero ¿cómo puede ser eso? Tengo 40, 45 años y ahora soy adoptada. Yo pensé que a lo mejor soy chilena, en el mejor de los casos, que sabían que venían de ese país, pero ahora más encima que soy indígena, soy mapuche. ¿Y qué significa eso? Yo a lo mejor ya tengo 2, 3 hijos y yo crecí totalmente en la oscuridad. Ni siquiera yo tenía tiempo para traspasar ese conocimiento a mis hijos. Estoy totalmente en el aire, no sé de dónde vengo, no sé qué implica eso de ser mapuche. No saben eso. Y eso causa mucha tristeza, mucha rabia, porque nunca han tenido el acceso a esa información. Por un lado, porque no hablan castellano, muchos no hablan castellano, hay como una barrera en muchos casos donde no es posible, donde no pueden aprender el idioma. Y aunque uno siempre piensa, bueno, el primer mundo, la plata, no sé cuántas cosas que están en el así llamado primer mundo, pero no solamente es eso, porque acá cuando yo me presento a veces con las personas dicen, pero tú que tenías todo y tú que eso y lo otro, pero eso simplemente no es todo. Como digo, en mi caso salió todo bien, pero porque tenía mucho apoyo y tenía muchas horas y años de terapia para estar bien, pero muchos simplemente no han tenido ese apoyo. Muchos simplemente están perdidos porque sienten que fueron abandonados y em, y ese vacío en ellos no lo pueden llenar. Muchos lamentablemente tienen problemas mentales de adicción, alcoholismo, drogas, no lograron terminar la escuela, no lograron, entre comillas, llevar a cabo su vida. Y eso de que aunque desde acá a lo mejor se puede pensar, ya, pero tienen todo, ¿qué más quieren? Pero eso simplemente no es lo suficiente. O sea, no solamente para niños mapuche, creo que en ese caso a lo mejor es un poco más fuerte porque hay, hay cosas que implican ser mapuche que son importantes para crecer y para llevar a cabo su vida, pero también para otros niños que si no saben de dónde vienen, es muy difícil saber a dónde ir. Si siempre fue reprimido su parte, em, esa parte no saben bien hacia dónde dirigirse y es difícil para ellos de superar ese trauma. Aunque a lo mejor no todos han vivido acá un abandono, pero a lo mejor allá en Alemania, en Suiza, en Italia, allá han vivido un abandono, porque allá la gente no todos son buenos. Allá igual la gente explota sexualmente a los niños adoptados igual, los abandona, los deja sin nacionalidad. Algunos en Estados Unidos están a punto de ser expulsado del país porque nunca se llevó a cabo la adopción, no tienen la nacionalidad, em, algunos porque eran, entre comillas, complicados por tener ese trauma, fueron dejados en hogares de menores en Europa. Muchos porque no sabían cómo llevar a cabo que la niña comía demasiado o solamente quería ducharse, porque eso fue lo que ella aprendió, que si estoy en el hogar, la única vez cuando a mí me prestan atención, cuando yo tengo el contacto con una persona, es cuando me dan comida o cuando me bañan. Así que obviamente eso está creando un patrón. Y, por ejemplo, esa es una niña que yo conocí en mi vida que los padres adoptivos no podían
y no sé cómo decirlo, la devolvieron, pero no sé, no sé. Em, o sea, esas cosas pasan allá y lamentablemente los que no pueden encontrar, los que intentan muchas veces de dejarlo em, tapado todo, lamentablemente muchos no están bien mentalmente, socialmente, en todos los ámbitos de la vida. Feley Lamien, Mañu Mayu, gracias por contarnos su experiencia y sus reflexiones sobre esta situación tan brutal igual de adopciones irregulares en dictadura con niños mapuche. Feley, ahora vamos a seguir con la Lamien Yanira Mantla. Lamien. Hola, buenas tardes. Bueno, muy identificada y logro también percibir muchas similitudes con las infancias mapuche, sename, con la infancia afrodescendiente. Porque, bueno, yo les cuento, yo soy afrochilena, mi mamá es brasilera, en nuestra familia hubieron personas esclavizadas que gracias a la oralidad afro pudimos mantener el saber de que hubo una persona vulnerada que fue secuestrada del continente madre. Y la verdad es que es súper fuerte. Igual estoy súper removida después de escuchar las primeras dos historias, porque vivir una infancia en Chile, una infancia diferente a lo normal, una infancia vulnerada, es muy complejo. Voy a hablar un poco desde mi experiencia como joven afrochilena. Bueno, mi familia llegó a Chile desde Brasil en dictadura. Es una experiencia muy diferente porque hasta el día de hoy todavía no he conocido personas afro que hayan llegado a Chile en tipo de dictadura. Entonces, al menos a mi familia le ha tocado asistir diferentes procesos sociales, políticos y culturales que ha vivido Chile. Y ha sido súper complejo porque crecer como una infancia negra en Chile, primero es sentirte sin identidad, porque no eres chilena, no eres de Brasil, no eres de África, no eres de ninguna parte. Es un sentimiento de no pertenencia constante, más a mí que me pasa que mi familia paterna es blanca y mi familia materna son todos negros en Brasil. Entonces es como un término medio y sabemos que los términos medios son súper incómodos para nuestra mente humana y es ese sentimiento. En ese tiempo todavía no habían personas negras en Chile, o sea, recién estamos viendo migraciones negras de piel oscura, porque yo soy una persona negra de piel clara, negros que han llegado a Chile, ha sido con las migraciones haitianas y todo, pero antes en ese tiempo no había negros en Chile, entonces yo era la negra, mi familia era las negras, pero antes de eso los mapuches eran los negros. Entonces, yo siento que el racismo es un fenómeno fluido y súper complejo que se va adaptando a diferentes territorios y contextos sociales. A mí me tocó mucho la frustración, 2 años, 3 años, de salir a la calle y no poder tener paz porque siempre me tocaba en el pelo y siempre, y siempre, y siempre. Imagínate, no sé cómo transmitir esta sensación de que tú sales a la calle y desconocidos te toquen, no solo uno, varias veces, diferentes desconocidos te toquen, te pellizquen la piel o te toquen el pelo. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, para mí eso era súper frustrante. Crecí viendo cómo pellizcaban a mi abuela y a mi mamá porque los negros dan la suerte. Entonces es súper complejo. Las personas te hacen preguntas insólitas de que si acaso mi familia viene de la selva, de que si acaso somos más hediondos.
crecí, es que si había piojos en el curso, en el colegio, todos me miraban. Es que era informal, es que estaba mal, y las trenzas son un elemento que es parte de mi cultura, que es parte de mi raíz africana, y está súper apropiada hoy día, no se respeta, entonces claro, uno vive las repercusiones en el día a día, no sé, a mi abuela, por ejemplo, le pasó con mi tía, también, que mi tía también como negra de piel clara, no sé, si de repente hacía una pataleta, una maña en la calle, la gente se acercaba, niña, ¿estás bien? ¿Quién es ella? ¿Ella es tu nana? ¿Quién es tu cuidadora? Porque mi abuela es oscura. Entonces, vivir esas situaciones, vivir un constante dilema. La matriz, mi núcleo familiar con el que yo fui criada, mis papás son separados, yo fui criada con mi familia afro y eso ya determinó muchas cosas de forma muy diferente. Mi mamá es profesora de Afro Mandingue, una rama del África Occidental. Bueno, mi mamá también en su tiempo hizo capoeira, que la capoeira, no, yo no sabría cómo, yo no sé si me acomoda definirla como un arte marcial, porque siento que la capoeira es mucho más compleja. Entonces yo crecí en la rueda de capoeira, viendo a mis papás hacer capoeira, que tiene mucha relación con los movimientos quilombistas de Brasil, cuando nuestros ancestros esclavizados, ellos huían y eran mandingos, fugitivos, eran malos para el hombre blanco, para el hombre católico. Ellos empezaron a prepararse, a entrenarse, y yo crecí viendo eso, y así como la experiencia que contaba la otra compañera, todo bien, porque yo tuve un privilegio de poder tener una mamá que sí estuvo muy cercana a sus raíces, que sí se importó, que sí se interesó, pero no es la realidad de otras hermanas afro. Y otras hermanas afro, yo estoy dañada, pero hay otras hermanas afro que están mucho más dañadas porque sus mamás las obligaron a alisarse el cabello, a hacer muchas cosas desde muy pequeña, alisarse el pelo, los químicos, ver a tu mamá aclararte la piel. No fue mi caso, pero sí se utilizan muchas cremas súper tóxicas para blanquear la piel. Es súper doloroso como infancia negra ver y asistir el racismo que vive tu padre o tu madre, en este caso mi madre, mi abuela, mi tía, mi familia materna. Cuando yo veo que pasan cosas como lo que le pasó a ese haitiano, que le hicieron una llave, y cuando yo vi cómo esa niña pataleaba y la contenían en los brazos de no sé quién que la estaba firmando, vivir el racismo en Chile hoy día es eso, es tener que ir a la calle como niña, y ver cómo insultan a tus padres, es que te toquen el pelo, es que te pellizquen, es que te asocian siempre a los macacos. Yo cuando era chica iba en un colegio donde me pasó que hubo un grupo de niños que a mí me perseguían mucho. Era niña y en esos tiempos tampoco el feminismo estaba tan popularizado como ahora, entonces a mí me decían Caster Semenya. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Caster Semenya, que fue una atletista negra, que ella tenía rasgos muy, muy como lo dice el hombre patriarcal, machista y blanco, muy androgénicos, muy masculinos. Entonces ella era muy buena corriendo y se empezó a cuestionar que cómo era posible, que ella era tan rápida, que quizás ella tenía hormonas masculinas, que qué onda su nivel de testosterona, y las Olimpiadas decidió hacerle un test. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso, y la cosa es que se empezó a decir que ella era hermafrodita y no sé qué. Entonces a mí me gritaban eso en el colegio y yo me sentía ofendida, yo me sentía insultada porque yo era niña y no entendía
muchas cosas que entiendo hoy sobre la visión de género. Mi papá, cuando empecé a pasar ciertas situaciones en el colegio, mi papá y mi mamá se frustraron. Mi papá, él hizo lo que pudo. Intentó enseñarme a defenderme, enseñar a dar golpes, me decía ya, golpea esta almohada, y la preocupación de mis papás era que si alguna vez alguien se pasaba del límite, si alguna vez alguien hacía algo más allá. Entonces vivir hoy día como niño afro es eso, es que nuestros cuerpos son diferentes, nuestras piernas en su mayoría, porque tampoco vamos a generalizar el cuerpo de la mujer negra, pero el cuerpo de la mujer negra es un cuerpo voluptuoso, de caderas grandes, de piernas grandes, de glúteos y el pecho y todo. Y a veces me tocó vivir situaciones con hombres adultos en la calle, de que te miren, de que no, que tú no eres como las otras niñas y no sé qué, y situaciones que me hacían sentir muy incómoda, y a mí me costaba mucho entender por qué. Mi mamá siempre se preocupó de que yo nunca cayera en la trampa de querer alisarme el pelo. De hecho, me lo prohibió así, estrictamente, así. No, tú no te puedes alisar el pelo. Y ni mi abuela, es que tú no sabes, porque todas ellas ya habían pasado por el proceso del alisado permanente, que en Brasil es súper, súper común, con químicos súper cancerígenos y tóxicos que han dejado con alopecia a cientos de mujeres negras. Entonces, en ese sentido, yo creo que tuve un privilegio, y aún así fue un privilegio que no fue suficiente para estar lo suficientemente desalienada como mujer negra. Yo creo que recién el año pasado, el antepasado, yo podría decir que empecé a entender muchas cosas, y que no era normal que las mamás de mis compañeras de curso del colegio me preguntaran, oye, ¿y es verdad que los negros son más hediondos? O sea, ¿cómo son en tu familia? ¿Cómo huelen? No, mira, huelen así, asá, sí, igual. Y yo contestaba con una naturalidad. Y yo digo, ¿qué tanto daño ha hecho el racismo que los negros no nos demos cuenta de que nos rodeamos de esas personas? ¿Cuánto daño más va a seguir haciendo el hombre colonial? Y me lo cuestiono, y me pregunto, y me canso, y me canso. Y cuando veo a mis hermanos alienados, me canso y me duele, pero después pienso, hay que seguir en la lucha, porque como dijo Malcolm X, tú vas a tener un vaso de agua limpia y agua sucia. Hay hermanos que van a decidir tomar el vaso de agua sucia, pero cuando tú tienes una lucha, tú vas a saber que ese beneficio le va a llegar aún así al hermano que decide tomar del agua sucia. Y es súper difícil, porque a mí me pasa que yo miro mi comunidad con mucho dolor, miro a las infancias con mucho dolor, porque hay una exotización. Hoy día, al igual como manifestaban mis otras compañeras acá, invitadas presentes, están habiendo situaciones muy irregulares respecto a adopciones de niños haitianos, muy irregulares, muy extrañas, en contextos muy extraño, todo es muy raro, todo es este sistema de la burocracia, que el papel aquí, que el papel allá, y que el papel, que si el papel se perdió, que el documento no está, y que hay que hacer esto, todo es muy extraño. Hay un montón de mujeres haitianas que están sufriendo, haciendo denuncias en la comunidad haitiana en Chile, y hoy día a mí como afrochilena me toca presenciar otro proceso cultural de las infancias negras en Chile. Y es súper complejo. Yo siento que ha sido súper positivo en mi experiencia colectivizarme para ir entendiendo cómo se viven estos procesos. Hacer quilombo, que le llamamos nosotros, que el quilombo es nuestro espacio de resistencia, es nuestro espacio de encuentro cultural. El quilombo hoy en día para la comunidad afrodiaspórica es una pequeña república africana fuera del continente madre. Y hoy día, colectivizándome, he ido entendiendo un montón de experiencias en la infancia, cómo muchas hermanas, hermanos, hermanes, les ha tocado
ser violentados por sus padres, hombres africanos que vienen, tienen muchos hijos y se van, violencia intrafamiliar, drogas. La comunidad negra está súper dañada, la maternidad, la paternidad negra está súper dañada, y aparte de eso está súper criminalizada. Las maternidades negras son criminalizadas. Nadie hoy día veo cuestionándose en redes sociales, en las noticias, que en verdad lo que le pasó a Joan fue criminalización de su maternidad. Nadie habla de eso. De la misma forma en la que están criminalizando las maternidades de las mujeres que están perdiendo a sus hijos en adopciones irregulares también. Entonces, es súper complejo porque son infancias que van a crecer con dolor, con dismorfias corporales y pretendiendo querer ser blancos. No voy a decir el nombre, pero experiencias de algunas hermanas que les tocó, y lo voy a decir así, y ojalá que nadie se ofenda, pero les tocó la mala suerte de ser criado por parte de su familia blanca y vivir humillaciones, que las llenaran de talco en su cara, en su cuerpo completo, para que se pasearan por la familia, para hacer de chistes, así como, ja, mira, la sobrina está llena de talco. Y son situaciones que hoy día yo escucho de parte de mis hermanas con mucho dolor, hermanos que tengo también que son afrocolombianos, autoexiliados. Para mí es súper chocante tener que escuchar a un niño de 16 años que me diga, soy autoexiliado. Me tuve que ir porque mi familia está ahí en medio del conflicto de la guerrilla y soy afroindígena y sufro esto y llegué a Chile a sufrir más racismo. Y es muy duro, es muy duro. Hoy día yo abiertamente expreso, a mí no me dieron ganas de ir a votar, porque desde que rechazaron a los afrodescendientes para la nueva constitución, yo me di cuenta que el Estado chileno se declaró como un país racista, como un país que invisibiliza su historia negra. Los chilenos no conocen que hay una historia de afrochilenidad en Arica, y no solo en Arica. En el sur también llegaron personas afro. Quizás yo diría, quizás la influencia afro no determinó la racialización que hay hoy en día en este sur que este territorio, Abya Yala, no influyó tanto como el mestizaje entre indígenas y invasores, pero sí hubieron personas afro en Chile, sí hubieron corporalidades afro esclavizadas, y está súper invisibilizado, y hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que reivindicar. Todavía no se respetan nuestros elementos culturales porque es así como opera el hombre blanco. El hombre blanco logra transformarlo todo en un negocio. Nuestra cultura, nuestra espiritualidad, y ustedes, hermanas mapuche, hermanes, yo también sé qué les pasa. Todo es un negocio hoy día, todo es un negocio. Entonces, hablando de infancia, ¿por qué esto es tan complejo? Porque así crecemos, sin identidad, llenos de conflictos, llenos de dolor. No sabemos hacia dónde vamos, no sabemos de dónde venimos, ni siquiera sé de qué tribu viene mi descendencia, ni siquiera sé de qué parte de África. Está borrado, está borrado. Yo me llamo Yanira Amandla Silva de Abreu, de él, del señor Abreu, del amo Abreu. De ahí viene mi descendencia negra. Y es doloroso, es doloroso. Yo siento que he tenido el privilegio de tener papás muy cuestionadores, a pesar de que tengo mitad blanca y mitad negro. Mi papá siempre me ha instado también a cuestionarme las cosas. Él decidió ponerme a Mandla por la lucha del apartheid en Sudáfrica, y mi mamá también. Ellos dos consintieron y convergieron en colocarme ese nombre que hoy día toma mucho significado para mí, en lo que soy, en lo que es mi identidad, y siento que es tan importante que empecemos a generar cuestionamiento, a generar de la forma en la que nos estamos estructurando como sociedad para que podamos reparar. Es como pensar en la salud preventiva, en la salud primaria.
tenemos que, no tenemos, ojalá no tener que reparar, ojalá empezar a generar cambios ahora, empezar a generar representatividad, empezar a que existan más juguetes de más colores, más parche curita, ojalá eliminar eso del color piel, ojalá que sea parte del marketing o no, que yo tengo ahí mis reservas y todo, me causa tremendo conflicto, pero ojalá que haya más modelos y modelos negras, modelos afro, que se puedan ver en la televisión, ojalá ver a más personas negras en los espacios académicos para que los niños entiendan, porque las infancias negras hoy día entienden que o se dedican a la música, o se dedican al deporte o al modelaje. Ojalá los negros entiendan que tienen más potencial, ojalá los niños negros puedan ver eso porque no lo ven, porque lamentablemente el único capítulo que conocemos de nuestra historia es la esclavitud. Nosotros no sabemos lo que fuimos antes de la esclavitud, no sabemos lo que fueron nuestros ancestros, no sabemos de los imperios que hubieron en África. La historia de África no es de interés de los historiadores. De hecho, cuando se habla de la historia de África, hay muchos periodos que se llaman periodo oscuro de África, porque fue tanto el desinterés que hubo que no se supo qué pasó. Entonces, eso es súper complejo. Para quien le interese saber un poco más de la historia de África, los invito a leer a Cheikh Anta Diop, tal cual como se escribe, pueden buscarlo como Anta Diop. Tremendo historiador, tiene un montón de cosas. Les hago la invitación, siento que eso es súper importante para construir identidades sanas, y yo pienso que hoy día, cuando se habla de reparación para la comunidad afro, la reparación no debe ser mediada por medio de un Estado, y eso es algo que yo siempre he pensado. La reparación debe ser un acuerdo iberoamericano. La reparación debe ser un acuerdo, no de un Estado, porque a mí de nada me sirve como afrochilena, porque, a ver, el 2019 se tipificó que existe el pueblo afrodescendiente tribal chileno. Yo no soy tribal. A mí la ley no me reconoce, así como muchas otras hermanas que somos de migraciones actuales, hijas de inmigrantes actuales. ¿Qué pasa con los afrodescendientes que no somos tribales? En Brasil, yo no soy brasilera, quizás tendré la nacionalidad y todo, pero en Brasil yo pierdo todos los beneficios que podría obtener del Estado como de reparación. Entonces yo siento que hoy día hay que reparar en el sentido de que los niños tengan más acceso a más cosas, porque las infancias negras en Chile están súper empobrecidas, súper precarizadas, y siento que sería súper importante que se hablara de una reparación para empezar ya a hacer cosas más concretas con las personas afro. Eso, para no extenderme mucho, que yo me apasiono mucho. Muchas gracias, Lamien, por su reflexión y por su experiencia. Nos aportan un montón a nosotros como estudiantes de pedagogía intercultural acá en Contexto Mapuche. Bueno, ahora dejo a Lamien Gabriel Huentemán. Gracias por venir hoy, o sea, por estar hoy en este Nuchamcagún. Podría comenzar con un breve saludo, Lamien, y luego ya nos vamos al contenido por el cual fue invitado. Belé Lamien, bueno, en primer lugar, que llamar Mari Piavin con Eiman, Peña Lamien, Raúl Palu Bachanta Lamien. Tengo un pequeño problema con la cámara, Lamien, así que no, en realidad no pude solucionarlo. Así que no se preocupe, Lamien. Estoy sin cámara, así que saluda a mi Lamien, a Lina igual, que nos conocemos hace mucho tiempo, así que Mari Lamien. Bueno, mi nombre es Gabriel Currumán Huentemán Pereira, yo soy proveniente del territorio pehuenche del Alto Biobío, de la 8ª región, y de la comunidad de Trapa Trapa. Entonces, en relación al tema que hoy día me invitaron, al cual yo considero que es un tema bien importante de conversar, y prácticamente hoy en día siempre he cuestionado que
dentro de la movilización en sí, mapuche, nunca se plantea esta realidad cruda que es una realidad que a veces se tiende a invisibilizar, que es la realidad de los niños que crecen en hogares. Y incluso en este momento que nosotros estamos conversando sobre la infancia de niños que están insertos en estas instituciones, bueno, quizás cuántos niños deben estar todavía ahí en este momento alojando o terminando de cenar o yéndose a acostar. Mi experiencia, mi paso por el hogar fue en el año 1998. Mi madre, Felisa Pereira, a partir de estos problemas que igual a veces están muy poco invisibilizados en nuestras comunidades, porque a veces trato igual de ser siempre sincero y no romantizarnos mucho como sociedad actual, como mapuche, entendiendo que somos un pueblo lleno de contradicciones internas, donde igual se ha internalizado el tema de la violencia, el consumo, y a raíz de eso, mi madre, una mujer que constantemente sufrió violencia intrafamiliar. Entonces ella me contaba que llegaba un momento que ella se lo cuestionaba, volvía a su casa de mi abuelo, y antiguamente igual habían ciertas prácticas que yo hoy en día cuestiono porque mi madre me contaba que antiguamente en esos tiempos el hombre tenía todas las facultades para ir a buscarla a su casa. Entonces, y los padres no lo cuestionaban de su hija. Entonces, a raíz de reiteradas situaciones de violencia, mi madre decide irse de la comunidad, tomar un bus en una madrugada, junto a mí, que en esos tiempos yo tenía alrededor de 5 años y con un hermano menor de 2 años. Entonces mi madre migra a la ciudad y prácticamente se arranca del loft y siempre cuando conversamos con ella es como marca un precedente igual dentro de la comunidad porque es la primera mujer que se arranca, o sea, que dice no, basta a este tipo de situación. Pero posterior se viene otra realidad, o sea, llegar a la ciudad donde igual a partir del poco uso del lenguaje, en este caso del español, mi madre tuvo ciertas complicaciones para adaptarse a la guardia. Yo vengo de una familia bien tradicional, o sea, mi primera lengua dentro de mi comunidad fue el mapudungun. Y, y desde ahí mi madre se vio enfrentada con ciertas problemáticas. Ella me comentaba que en el inicio cuando llegó a la ciudad de Los Ángeles, que era la ciudad más cercana, ella llegaba a dormir, dormía en los sauces junto a mí y junto a mi otro hermano pequeño. Y así, posterior, logró pillar trabajo como asesora de hogar, la aceptaron, dentro de donde llegó a trabajar, la aceptaron con nosotros dos, a mí junto a mi hermano, pero posterior igual el trato era crudo en esos tiempos, o sea, el racismo estaba muy internalizado en el discurso, por ejemplo, de sus supuestos jefes de China, indios, nosotros éramos los indios chicos, entonces eso igual como que a mi madre le marcó y llegó un momento que decide irse de ese trabajo y buscar una pieza, en esos tiempos, y arrendar una pieza. Entonces, mi mamá posterior, ella salía a trabajar y nos dejaba ahí en esa pieza a mí yo después ya tenía 6 años y mi hermano tenía 3, y yo me encargaba de mi hermano a esa corta edad. Y llega un momento que unos vecinos se acercaron a la municipalidad, hablaron con la asistente social y denunciaron que estábamos en una situación de vulnerabilidad y de abandono. Porque igual entendía, mi mamá salía que le tocaba ir a trabajar, entonces nos dejaba solito ahí en la guardia, en nuestra pieza. Y llega un momento, un día que llega un asistente social con carabineros, y bueno, efectivamente se había cogido una orden de derivación por la situación que estábamos viviendo, y se nos destinó a un hogar que estaba en la ciudad de Los Ángeles, que era el hogar María Rosa Esther de Alexandris. Y bueno, fue toda una noticia para nosotros porque mi mamá se enteró a partir de una notificación, yo me recuerdo poco, llegaron los carabineros y bueno, a mi mamá le dijo ya tal día ella tenía que ir ir a dejarnos a nosotros al hogar. Para mi mamá igual fue una experiencia fuerte. O sea, yo hoy día tengo un hijo, una hija,
y de verdad que ahora empatizo con ella, me imagino el dolor que ella sintió en ese momento cuando a nosotros nos sacaron de su brazo. Y así llegamos a un hogar de menores, y cuando llegué al hogar, bueno, la dinámica igual era diferente, llegaban niños por diferentes situaciones, por violencia, por consumo, por violación, entonces fue una nueva realidad para nosotros. Yo igual tenía harto manejo del mapudungún, entonces igual me costaba un poco adaptarme al español de mis amigos. Y para evitar discriminación evitaba hablar, o sea, yo llegué muy callado al hogar, y con mi hermano de 3 años, porque nosotros dos nos llevamos para el hogar. Y ahí uno empieza a evidenciar otra realidad, o sea, una realidad donde los niños más grandes, es como una situación de poder, porque los niños más grandes tienen más poder sobre los niños chicos y, y prácticamente pueden hacer lo que quieran con uno, si quieren, si quieren te agreden en cualquier momento. Entonces, y ahí, bueno, cuando mi familia, después mis familiares, mi abuelo se enteró de mi realidad, mi abuelo trató de venir al hogar a rescatarme, porque a mi abuelo le dolió esa situación de ver a su nieto en el hogar, y en ese tiempo igual mi abuelo era lonco de la comunidad. Y bueno, hizo una solicitud y la asistente social tenía que primero ir a ver la realidad de mi abuelo, de cuáles eran las condiciones socioeconómicas para ver si nosotros podíamos volver a la comunidad. Pero bueno, estos parámetros que tienen los asistentes sociales, que son parámetros súper descontextualizados, incidieron a que no nos entregara la tutela a nuestro abuelo, porque en esos tiempos mi abuelo tenía ruca, tenía fogón, entonces eso para los parámetros del asistente social de la época eran parámetros, o sea, netamente, o sea, había una situación de pobreza, de precariedad, de higiene, entonces, y eso incidió a que no tuviéramos esta posibilidad de volver al hogar, perdón, a nuestra comunidad. Y mi madre constantemente igual movilizándose, para poder retirarnos del hogar, pero le fue imposible. O sea, la única posibilidad que ella tenía era volver a la comunidad y volver allá a ver a su casa habitual de su pareja. Y yo viví un total de 5 años en ese hogar. Y posterior de mi vivencia en ese hogar, bueno, mientras avanzaban los años en ese hogar, justo estaba bien latente el caso de Ralco, de la central Ralco, de la movilización que estaba ocurriendo en el Alto Biobío por el tema de las comunidades cuando se estaban organizando para evitar la construcción de estas transnacionales como Pangui y Ralco. Y siempre me acuerdo de un inspector, que solamente se encargaba de hacer el aseo. Entonces, no sé cómo supo que yo era mapuche o que yo era pehuenche, pero siempre cuando me veía me decían, oye, tu familia está dejando la cagada ahí arriba, oye, son terrible bravos, los indios, así. Y después, igual me acordaba de un auxiliar, de un tío que nos cuidaba a nosotros, y igual porque cuando nosotros queríamos ir al baño, él nos tenía que facilitar el confort. Entonces yo cuando le iba a pedir confort, me decía, oye, si los indios ahí arriba, ¿cuándo que usan confort? Se limpian con puras hojas de árboles. Entonces como que eso igual a uno lo comienza a marcar. Ahora, a diferencia de la relación con los niños que estaban en el hogar, con quienes compartíamos internado, puedo decir que no viví mucha discriminación por parte de ellos, porque igual dentro de la ciudad la mayoría de los niños venían de poblaciones, y hay una situación igual que me llama la atención y que es una realidad igual, que la morenalidad siempre está bien presente dentro de las poblaciones, entonces como que prácticamente pasaba piola, decía. Pero nunca sentí ninguna discriminación por parte de ellos. O sea, me acuerdo que posterior, pues siempre me gustó hablaba mucho, o sea, compartía mucho, y después cuando estaba en el hogar, unos amigos me pusieron, siempre son los clásicos apodos, me decían el Timón, por la película del Rey León, porque hablaba mucho, me gustaba hablar. Entonces nunca viví discriminación por parte de ellos, pero por el personal sí. Y mientras después avanzaba el tiempo, yo igual tenía muy arraigadas mis prácticas culturales. Y cuando estaba yo arriba en Trapa, yo me acuerdo que aprendí a hacer huichucurahue. Huichuhue también le dicen, huichucurahue. Entonces yo invitaba a mi amigo, porque tenía mi círculo de amigos, y
nos sacábamos las plantillas y con los cordones hacíamos Huichucurahue, entonces nos poníamos a jugar ahí en el patio del hogar y jugábamos a tirar piedras, tirábamos piedras para todos lados en realidad. Y un día me llamó la directora porque me decía, ¿por qué usted le está enseñándole eso? Me decía, pero se reía en realidad, no con un ánimo discriminatorio. Y por ahí después cuando yo me empecé a empoderar, porque siempre estuvo presente bien fuerte mi identidad en mí, y ahí empecé a acusar a los directores, perdón, a los inspectores que me discriminaban, y ahí como que la inspectora le llamó la atención a estos cuidadores, y ahí como que me sentí súper resguardado. El hecho igual que era súper buen alumno, siempre me fue bien en clase, entonces eso igual destacaba, y eso se valoraba siempre harto en los hogares, por lo menos donde yo estuve. Pero el hecho de estar lejos de mi comunidad era una sensación de angustia, de pena. Mi mamá me venía a ver una vez al mes porque después mi madre se fue a trabajar a Santiago para tener mejores condiciones laborales, bajo el ejercicio de cuidadora, de asesora de hogar. Y después igual pasaba algo interesante, o sea, mis abuelos siempre venían a verme al hogar, y me acuerdo que después mis amigos ya sabían que yo era mapuche porque mi abuelo era, siempre cuando venían de la cordillera en temporada de piñones, me traían como una bolsa grande, así, de una lona llena de piñones cocidos, entonces yo ahí les compartía a mi amigo, y todos mis amigos comiendo piñones conmigo, así, se reían, entonces como que ya sabían que era mapuche. Entonces, pero el hecho de que por estos parámetros de que tenía nuevamente, lo que cuestionaba y lo que cuestiono hoy en día, es que estos parámetros que tenían estos asistentes sociales de evaluar la situación económica, era lo que, por lo menos es lo que yo hoy día cuestiono, que son parámetros súper occidentalizados y que no se contextualizan a la realidad actual de las comunidades y de nuestra familia. Igual, a raíz también de lo que comentaba Belén, antes, bueno, igual uno en el hogar adquiere ciertas prácticas o ciertas conductas que a mayor tiempo, en relación al círculo donde uno está en el hogar. Yo igual me dediqué a robar, andaba con mis amigos, nos arrancábamos del colegio, y hasta en varias oportunidades me pillaron igual robando, o sea, en supermercado, y robando cosas de niños, imagínense, chocolate, un dulce, una galleta, porque éramos niños, pues niños, o sea. Entonces, igual adquiría cierta conducta, pero por otro lado, igual adquirí una personalidad bien fuerte, igual, porque igual, como les comentaba, en un hogar igual la dinámica se da harto el tema de poder, entonces entre uno más grande se va posicionando, y uno igual se vuelve... y eso se va posicionando a partir de la pelea. Yo peleaba harto, o sea, peleé mucho en el hogar, y entonces, como que esa era la realidad, pues, y la realidad del hecho de no estar con mi familia, de mi comunidad, de no ver a mi mamá, entonces eso igual a uno lo marca, a mí me marcó. Y eso fue como mi vivencia en el hogar, o sea, mi paso por ese hogar. Pero igual uno ve de todo, o sea, harta realidad bien cruda, entonces uno no trata tampoco de mucho romantizar esta situación, pero de que es una realidad cruda, es una realidad bien, que yo por lo menos no le desearía a ningún niño, o sea, para mí que no existiera ningún tipo de hogar, que ningún niño vuelva a vivir la situación que uno vivió. Ahora lo que hoy en día cuestiono netamente, o sea, desde un análisis más maduro, entiendo que esto igual es una responsabilidad netamente del Estado. El Estado nos empobreció en nuestras comunidades, generó situaciones de pobreza, internalizó elementos para romper en nuestro tejido social, el tema del alcohol, la violencia, el tema del patriarcado, que igual está bien marcado, porque eso igual es una dinámica que por lo menos mi mamá evidenció en su momento, y quizás aún continúa presente, o sea, no podemos decir que no está, sino que aún está presente. Y que al final son cosas que son bien cuestionables. Ahora igual, a partir de mi experiencia en el hogar, yo siempre he sentido un compromiso para trabajar dentro con adolescentes, con niños, y incluso el año 2010, cuando ya estaba en pleno proceso de mi enseñanza superior,
yo decidí ir a hacer un voluntariado de hacer talleres de Mapudungun a un hogar de menores que está dentro de la comuna de Santa Bárbara. Cuando se construye la central Ralco, Ralco genera una gran ruptura en el territorio del Alto Biobío, donde trasladaron a una comunidad entera. Y esa comunidad que fue relocalizada, ¿qué fue lo que ocurrió en esa comunidad? O sea, en esa comunidad hubo una ruptura del tejido social mapuche, se generaron problemas de alcoholismo, de violencia, de muchas personas, en este caso, hubieron situaciones de femicidio. Entonces, hoy en día, gran parte de esos niños que fueron hijos de las familias que fueron relocalizadas, hoy día se encuentran en Santa Bárbara. Es el hogar que tiene mayor población de niños mapuches en la 8ª región, es el hogar de Santa Bárbara. Entonces igual hay otra realidad y también es una realidad bien cruda. Ahora, bueno, lo que yo nunca cuestioné fue el hecho de mi identidad. Para mí mi identidad fue mi fuerza para seguir adelante de esta situación que yo viví. Pero esta misma situación yo no la evidencié, por ejemplo, cuando participé haciendo talleres de Mapudungun en el hogar, porque los niños del hogar estaban súper desencantados con su identidad, decían, pucha, porque soy mapuche, mi papá es mapuche, porque nosotros somos borrachos, por eso estoy acá. Entonces criminalizaban harto su situación identitaria y que al final son situaciones que al final uno no les puede cuestionar en su momento porque es una realidad cruda que ellos evidencian. Entonces, para finalizar, yo salí, tuve 5 años en el hogar, después volví, mi mamá mi mamá se estabilizó, volví a mi territorio nuevamente a vivir, y allá me pido con otra realidad. Entonces, y cuando llegué allá, yo era prácticamente el niño, me decían, el niño Winca, me decían, el mapuche Winca, me decían, porque había crecido en La Guardia, y allá me tocó nuevamente decir, oye, Peña, si yo soy Peña, yo le decía, soy mapuche, le decía, claro. Pero, ¿qué pasó? Que cuando yo llegué a Ralco, en Ralco había una situación bien cuestionable, ¿eh? Que los niños de ese sector, que no eran mapuche, porque Ralco es un sector urbano, el único sector urbano, y en ese sector urbano se concentra la población de personas colonas, familias chilenas. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que los hijos de ellos eran ultra racistas. El racismo que yo no viví cuando estaba acá en la ciudad, lo viví acá en Ralco. Pero acá en Ralco, y era tanto el tema del racismo que los niños mapuches y mis compañeros de curso que venían de los estaban casi atemorizados, se ganaban siempre el rincón, estaban a la esquina. Entonces yo igual llegué súper empoderado ahí, pero como que llegué empoderado fue como el foco ahí de los niños que no, fui el foco así de atención de los niños no mapuche, y ahí comenzó una situación de discriminación, me perseguían igual, pero igual ahí yo respondía porque como estuve en un hogar, igual salí bueno para los combos, para los puñetes, así que respondía y así que ahí yo, y aparte tenía una actitud más extrovertida, así como niño, porque en un hogar uno igual adquiere otro tipo de lenguaje, que ¿a qué vamos a decir qué tipo de lenguaje? Pero súper extrovertido. Y ahí llegó un momento que el director del colegio me echó porque yo justo un día vi que un niño le pegó a un amigo de mi comunidad y le tiró una silla por la espalda. Entonces yo respondí y le devolví la silla por la espalda, y ahí después como el profesor, porque yo estaba categorizado como el choro, como el violento, como con todo, porque igual venía del hogar. Entonces el profesor me dice, ¿y tú quién te crees para hacer eso? Me dijo. Y yo le dije, ¿y qué te pasa a ti, viejo? Dije toda una grosería ahí. Y ahí yo me defendí porque le estaba diciendo, pero usted, le dije, usted está defendiendo a los niños que nos discriminan a nosotros, y usted al final, en vez de defender a nosotros, usted no nos apoya. Y ahí después llegó el director, y el director igual me dio un palmetazo, y yo le respondí con una patada, porque era igual, tenía otro tipo de actitud. Y así volví a mi comunidad, y en mi comunidad de Butelelbún, y ahí ya la dinámica fue diferente. Volví a mi lugar donde siempre tenía que haber estado. Así que eso como fue mi experiencia personal. Así que Chaltumay también por la invitación, por compartir esta experiencia. Igual estuve escuchando, se me iba al internet escuchando a Milami Alina, a Belén, a Nina. Así que gracias. Creo que hacen falta conversar sobre esta situación, que es una realidad que
tuvimos, que evidenciamos a modo personal, pero es una realidad que está presente, o sea, no podemos decir que esto no está, es una realidad Claro. que está vigente dentro de nuestra realidad. Maño Mayuca Lamien por su experiencia, por sus reflexiones en torno a lo que ha vivido y cómo se ve la infancia también en mapuche enfrentada a estas situaciones. Bueno, ahora vamos a iniciar una rueda de preguntas. Yo creo que en honor al tiempo, más o menos 4 preguntas vamos a aceptar hoy ya. Así que, no sé si hay algún Muley Ramtun. A ver, vamos a ver. Parece que Diego Brunet ha levantado la mano. Ya la mien. Ramtun Marimari Compuche, Marimari Pupeñi Pulamuen, Incheta Diego Brunet Pereira, Pinger Canincheta, Guaria Mota Ñitubunca. Es como una pregunta más al Peñi Gabriel, igual lo conocí, bueno, a través del Peñi Huanchumán, primero fue Huanchumanque. Bueno, Peñi, la verdad, una pregunta más que nada por el tema igual del color un poco. Por ejemplo, yo hace poquito yo me estoy reivindicando. No, yo no sabía que era mapuche, pues me entiendes, yo no tengo el nombre, pero más que nada es por el color. Porque pasa que, bueno, mi chavo es completamente blanco y de ojos verdes, pues mi ñuque es como la Muen Yanira decía como piel morena, pero como con una tez blanca, por así decirlo. Entonces, uno no sabe quién es mapuche, pero sabe como quizás como por ser moreno, porque uno tiene algún familiar moreno, su mamá, su chao, puede asimilar que a lo mejor tiene. Pero pasa también que hoy en día yo he visto, no sé, como que uno dice, yo soy mapuche, pero yo soy milialonco. Tañi carungue ni checabey. Ojos verdes tengo, soy milialonco, entonces pasa mucho que los peñi igual, o sea, no mis peñi, pero alguien me dice, ¿y tú eres mapuche? Claro, pues le digo, claro, no tengo el nombre, todavía estoy reivindicando, no sé si tengo descendencia, pero uno lo nota, a lo mejor por el color familiar, por así decirlo, que uno viene, en este caso moreno, un poquito tez blanca. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo podemos abolir como esa, o contraatacar esa, dicen, feichita o yamtum zumun? Como discriminación por así, o no, no sé si discriminación, pero ese dungu que hay ahí entre como tú eres mapuche blanco y tú eres mapuche o mapuche intermedio, por así decirlo, y mapuche moreno. ¿Cómo se puede contraatacar eso? Que compleja la pregunta, Peñi, pero nosotros entendiendo desde la base que Chile se construye a partir del mestizaje, creemos que es súper hablar sobre la pureza mapuche dentro de la actualidad. Yo por lo menos eso es lo que siempre planteo. Porque lo que usted plantea, Peñi Diego, es una realidad igual que está bien presente, por ejemplo, en la comunidad de Butarelpún. La familia por parte de mi abuela son todos colorines, los caníos. Y por parte de los papás de mi abuelo también son la familia marihuán. Entonces, como que incluso tienen los ojos verdes. Entonces yo creo que pasa más por un tema de convivencia, que yo creo que nosotros como personas tenemos que comenzar a convivir, aprender a convivir y sacar sobre este tema de este estereotipo de que, por ejemplo, el que más moreno es mapuche y el que menos, el más blanco, por ejemplo, no es mapuche. Entonces nosotros creemos que desde la base de que Chile se constituye en base en base en este caso al mestizaje, nosotros hoy en día, yo por lo menos no acudo mucho a esta definición identitaria a partir de la piel, sino que mi definición identitaria va mucho más allá a partir de nuestro Raquidoam como mapuche, de cómo nosotros actuamos. Yo por lo menos actúo de esa forma. Y también bien presente en base también a la lengua, que siempre digo que es un elemento bien importante que a nosotros nos define
que nos da una definición también bien identitaria, pero yo creo que son diferentes contextos, pero el contexto de donde, desde mi vivencia, desde mi Rakiduampen, yo no me inclino mucho por esta definición racial de la piel o de los colores. Pero sí también entiendo que hay hartas personas, porque nosotros como mapuches somos bien dispersos y diversos en términos ideológicos, entonces, que si bien quizás en otros lugares se van a fijar mucho en eso, pero creo que acá hay temas, yo creo que nosotros como mapuche tenemos que focalizarnos a aspectos que son más importantes, Peñi, Diego. Mañón Peña, Feimuta, Café, Cheta, Buño, Tuquenta, Yungu, Kimel, Tuquenta, Dungu, Tache, Café, Feimuta, Rume, Mañón, Quenta, mi Buño, Dungu, Mupey, a Mulea, Tain, Rupumuta, Tinka, Tamapu, Shamrume, Miau, Ken, Inchinkom. Peika Peñito, mi Peñito, Femishi, Lita, Inchinta, Yurakido, Peñi, Pumapuchi, Quecheta, Soy Nieluta, Soy Nieita, Rakechem, Tañi, Chamalta, y Mapuche, ni Alga, Peñi, que buen, Rakiduam, Tañi, Poyu, Fantemo, Falilai, Tain, Kurung, Tañat, Libling, Tañat, Uleita, Doi, Chempeñi, Diego, Amole, Betami, Mongen, Peñi, Mapuche, Rakfam, Peñi. Feley, Pulamien, ahora la Lamien Luz Violes tiene una pregunta. Lamien, profe, había levantado la mano. Sí, estaba hablando con el micrófono en silencio. Buenas noches para todos, para todas. Primero, felicitarlos y felicitarlas por este conversatorio. Me ha parecido súper, o sea, me ha movido mucho en muchos aspectos. Pienso que hablar del racismo antinegro, del racismo en general, es un tema que está cargado siempre de muchas emociones, y me alegra mucho que se puedan abrir estos espacios para contar cómo es que nosotros y nosotras que estamos, digamos, signados por el color de la piel, por pertenecer a una etnia, por tener una apariencia determinada, por venir de determinado lugar, estamos destinados a un proceso de deshumanización que termina, por ejemplo, en situaciones como que niños y niñas mapuche sean vendidos o sean desterrados y llevados a otros países donde finalmente terminan asumiendo unas identidades y unos procesos que son en parte dolorosos y en parte también digamos que los ponen un poco en el terreno de lo que hablaba Yanira, y es un terreno de no ser. No soy de aquí ni soy de allá, no soy, ¿sí? Entonces, pensaba un poco inicialmente cuando los estudiantes y las estudiantes de la licenciatura empezaron a hablar del problema del Sename, yo no entendía muy bien el interés, y ahora entiendo por qué, digamos, están interesados en él, y creo que vale la pena seguir explorando, vale la pena seguir mirando cómo el Sename finalmente es una institución racializada, pero también atravesada por otras dinámicas como la clase, porque finalmente son los niños y niñas de las clases bajas y de los espacios vulnerables los que son, digamos, institucionalizados, como lo dicen ustedes, y yo diría deshumanizados, que es finalmente lo que pasa allá. Yo creo que hay muchos elementos para precisar, para explorar también. Por ejemplo, alguien habló ahora del asunto del mestizaje. Yo creo que ese es un tema del que vale la pena hablar bastante, porque el mestizaje en Chile es un proyecto nacionalista de blanqueamiento para eliminar el gen negro y el gen indígena de la identidad nacional.
Así que no nos podemos dejar engañar por el cuento de es que yo soy una negra de piel clara o yo soy un mapuche de piel clara, finalmente porque lo que hacemos es contribuir con esas narrativas a justamente a darle vida a ese proyecto de blanqueamiento chileno, ¿sí? Que es un proyecto nacionalista histórico. Eso por un lado. Y el otro lado, que también vale la pena tener en cuenta y discutir con mayor detalle en algún momento, es la invisibilización de la presencia negra. Lo negro no entra con nosotros los extranjeros que venimos de afuera. O sea, eso es parte de un mito chileno. Hubo presencia negra, hubo esclavos y esclavas negras, hubo negros y negras traídos de África, y también se da este proceso de mestizaje, este proceso de blanqueamiento, pero existen los afrochilenos y como decía Yanira, es muy lamentable que eh, digamos en la constituyente y en el proceso mismo no sigamos siendo invisibles. Sí, lo negro, el elemento negro sigue siendo invisible incluso en este proceso que se supone fue tan democrático. Entonces, gracias por la invitación. Me encanta, digamos, la posibilidad de escuchar las historias de todos y todas ustedes y ojalá podamos seguir teniendo estos espacios en los que podamos conversar tranquilamente sobre el problema del racismo y las formas como nos deshumanizan las instituciones en países como Chile. Gracias, profesora, por sus palabras y su reflexión. Ahora la Lamien Coral tenía una pregunta. Lamien. Mai, Chaltumai, Mari pu Lamien, compuche molepalo fallanto tu fashi tragun meu. Más que una pregunta tenía también un comentario y solo pedí hablar para agradecer a cada una de las expositoras. Creo que son muy valientes y fuertes al hablar y compartir sus experiencias y vivencias con nosotras que somos docentes en formación, y particularmente quiero extender la palabra a Milamien y Kimeltuche Falina, decirle que ambas somos del territorio de acá de Panguipulli y solo decirle que la aprecio mucho y somos mujeres mapuches y somos mujeres fuertes. Bueno, y para los cuatro son completamente admirables y nos ayudan a comprender y a discernir las distintas formas de crianza y situaciones que engloban la vulneración de la infancia en el territorio. Y esto mismo nos invita a nosotras a reflexionar sobre nuestra futura labor docente en las salas de clase y en las escuelas chilenas, que es lo que estamos hablando hoy. Feishisumu pulamien, chaltumai. Chaltu Lamien Coral, por sus palabras, por su reflexión igual. Lamien René, Romtunge, Ten. Mari pu che, chocom. Bueno, mi nombre es René, estoy a punto de egresar de la carrera de Pedagogía igual, Internacional, para ser docente. Intercultural, ¿no? Valga la redundancia, concepto amplio. Bueno, más que analizar el concepto amplio de intercultural, o como se entiende este concepto, es más que pregunta, es como una reflexión general que me acaba de, como a rato, por momento toca, ¿no? Llega porque la verdad que en todos lados existe el deshumanismo. Por cierto, la cultura mapuche no es perfecto.
no es ideal la cultura mapuche por ser mapuche. Eso de que mucho tiempo pasó la venta de niños a Europa y viceversa, desde Europa hacia acá, por todos lados ocurrió venta de niños y niñas mapuche, o sea, niños y niñas a lo largo del mundo. No sé si la valentía de la Lamien Belén, de la Lamien Alina, de contar esto, ¿no? Contar su vida, también la vida también, porque el Peñi Gabriel también la vivencia tan traumática que viven los niños y niñas, a uno como que le marca, porque igual en forma personal uno vivió algo similar. Pero más que contar mi historia, lo llevo una gran reflexión de esto y preguntarle a estas personas, ahora ya de adultos, que ya tienen familia, como la Lamien Alina, la Lamien Belén quizás también tiene familia. Hasta hoy se han logrado sanarse mentalmente, porque siento que es muy difícil sanarse, porque es un recuerdo que uno lleva por el resto de la vida, por el dolor que sufren las personas, los niños, esto del cename. Y a mí me hacía un poco la pregunta, ¿qué tienen el ser humano, en general los hombres? ¿Qué tienen los hombres? Que despachan un ser y no lo quieren, para que llegue a caer en un centro cename, o para que llegue a, digamos, a desecharlo, por decirlo así. Me viene esta gran reflexión con estas 4 vivencias distintas, pero no ya en el mundo de lujo, sino que todos como que se conectan por el dolor, por el sufrimiento que han tenido. No sé si cada una me podrá responder esto o responder una en forma general. Eso yo quisiera un poco saber, no sé si en la actualidad se han saneado mentalmente un poco, porque siento yo en forma personal que sanarse emocionalmente es muy difícil, es muy complejo, es muy de proceso con los años, no de un año para otro, no de un 5, 10, 15 años, sino que pasan muchos años que uno logra como a mejorarse mentalmente o tratar de cuestionarse por qué esto. Entonces, y esto me llega mucho porque yo, al ser docente, voy a estar cercano a los niños de diferentes culturas, en el aula, fuera del aula, y con esto me da el pensamiento de que una cultura no es ideal versus la otra, sino que en todos espacios, en todas las culturas existe el problema intrafamiliar, el daño del hombre a la mujer. Por eso es que hoy en día nace el feminismo, producto de que el hombre maltrata a la mujer.
¿Y quién es el culpable de que el feminismo haya nacido? De mala forma, el hombre es el culpable, en general. Entonces, y también Alina Belén decían delante, ¿cómo? O sea, no cómo, sino que nosotros debemos, desde nuestra profesión, tomar una postura y tratar de defender de cualquier ángulo a los hogares del Sename. Tratar de llegar porque el Estado está siendo ciego o quiere hacerse el ciego porque no le interesa en el fondo la vulnerabilidad de los niños en general, no solamente los mapuches, sino que ya contaba también de Anita, que sufrió mucho cuando llegó aquí a Chile, hasta el momento no sabe quién es. Entonces, hay sufrimiento que latente, yo siento que está el sufrimiento ahí, está a flor de piel. Eso, más que ahondar y todo esos temas, esto, igual concuerdo con la profesora Luz, que este tema es muy, muy importante, que quizás más adelante, en la próxima oportunidad, se podría nuevamente tocar, porque son temas interesantísimos, muy importantes. Y bueno, esa sería como la pregunta que se han logrado. No sé quién que quisiera responder esta pregunta de Lamien. De Lamien Belén. Bueno, lo que yo te puedo responder es que uno no sana al 100%. No creo que uno sana al 100%, pero intenta hacerlo. Cuando era chica me pasó algo muy importante con el pueblo mapuche, que sentía que estaba siendo muy vulnerada. Te hablo alrededor de los 7 años, cuando sentía que había mucho dolor en el mundo y había muchas cosas malas, y yo lloraba y le preguntaba a Dios y le decía, ¿qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Dios, dame fuerza, dame fuerza. Y me recordaba al pueblo mapuche. Yo decía, ¿cómo el pueblo mapuche durante tantos años, durante 500 años ha resistido y sigue resistiendo y siguen siendo fuertes? Y desde mi postura y desde mi experiencia, lo que yo hice para poder ser fuerte, busqué la fortaleza que tenía en mí y busqué fortaleza en otros. Entonces me enfocaba en que el pueblo mapuche había aguantado tanto y yo decía, bueno, yo también tengo sangre mapuche en mis venas y yo puedo ser tan fuerte como ellos. Y decía, si ellos pudieron soportar durante 500 años, yo también puedo soportar aunque sea una vida. Y me empecé a enfocar en personas que para mí eran fuertes. Me empecé a enfocar en la princesa Diana, que era una mujer fuerte. Me empecé a enfocar en gente que era inválida y yo decía, esa gente también es fuerte. Y me mimeticé con ellos, los miré a ellos como un referente y traté de buscar su fortaleza en mí, y así es como decidí ser fuerte. Y cuando estuve a punto de ya quitarme la vida porque ya no soportaba este gran dolor de tanta vulneración reiterada, quise matarme, y cuando estaba ahí pude escuchar a Dios hablar y responder a mi pregunta de por qué me había tocado esta vida, y ahí Dios me dijo y me habló y me contó y me dijo, tú tienes 2 opciones. Una, terminas con este sufrimiento y no pasa nada, o 2, con tu sufrimiento, que en realidad es la experiencia, puedes ayudar a muchos más. Y puse en una balanza, dije, bueno, es mi vida y mi sufrimiento, pero este sufrimiento que yo tengo, que es uno, puede ayudar a alivianar cientos de sufrimientos. Y así fue como decidí ser más fuerte y utilizar mi experiencia, mi dolor para ayudar a los demás. Y eso es lo que intento hacer hoy en día, a través de mi experiencia, mostrarle a los demás que se puede y que se puede ser fuertes, pero a través de mi experiencia. Feley Lamien, Chaltumay, por sus palabras tan fuertes. Lamien Pozo había levantado la mano, parece que me lo había saltado delante. En Ramtunge Muten. No, pero es que lo que pasa es que Alina también la levantó ahora y creo que es para responder la pregunta anterior, así que... Ya, Lamien Alina. Alina y después voy yo. Feley. Sí, poco responder. Bueno, en mi caso han sido años o una década de terapia, pero que era sumamente necesario para... yo siempre digo que soy como un rompecabezas, de cual
faltan algunas piezas. Y estando en Alemania tenía una parte de mi rompecabezas a lo mejor armado, pero mi otra parte me faltaba. Y o sea, la aceptación por un lado me ayudó, y por otro lado el constante trabajo en mí mismo y en ver lo que a mí me hace bien y lo que me fortalece a mí. Lo que igual me llevó a regresar a Wallmapu, y con este paso igual en el Huñoquintún siento que estoy armando las piezas de mi rompecabezas personal, y también el sentirse bienvenida. O sea, me acuerdo la primera vez que tuve, entre comillas, contacto con la sociedad mapuche fue cuando escribí mi tesis acerca de las experiencias mapuche en dictadura. Y al territorio al cual llegaba, si era en el Afkenmapu, Nacmapu, Huenteche, territorio Huenteche, en cada casa a cual llegué, primero fui recibida con los brazos abiertos, y segundo, en cada casa había un relato de un robo o intento de robo de niños. Así que yo no era un caso como sorprendente, lamentablemente, sino la gente más bien me recibía como una hija perdida, más bien, una hija robada, también que regresó, y se alegraron porque dijeron, miren, así, sí, la sangre tira, y importante que puedas regresar. Y eso, aunque viví racismo acá, dentro de la sociedad chilena, en la sociedad mapuche siempre fui recibida y bienvenida con los brazos abiertos, y siento que cuando estoy participando en Chabún, en diferentes expresiones culturales, religiosas de nuestra sociedad, siento que respiro fortaleza. Aunque, aunque no sé mucho, a lo mejor, aunque cometo muchos errores estando allá mismo, aunque estoy aprendiendo cada día y viendo, intentando de entenderlo, pero siento que esos son los espacios donde yo, en mi mapucheñen, en mi ser, me fortalezco, y que me dan energía, y donde yo recargo mi batería, aunque a lo mejor después estoy muy cansada, etcétera, pero ese constante proceso de aprendizaje siento que me estoy acercándome a mí misma. Y también siempre hay personas que comparten el conocimiento, que enseñan. Obviamente que siempre hay personas que a lo mejor no lo hacen, pero igual siempre hay personas que sí tienen esa apertura, y sí enseñan, y sí tienen la voluntad de hacerlo. Y a esas personas, agarro, como dijo también Belén igual, buscar las personas y fortalecerse con esas personas, y encontrar sus espacios donde uno se siente bien, y donde uno puede superar un poco cada día las heridas que fueron causadas. Bueno, y con esas personas, o estando ya en Wallmapu, eso siempre me sana por un lado, y por otro lado, siento que con este proceso de sanación, el Huñoquintún igual, me acerco un poco más cada día a al mapuche monguén, y a mí, a mí, para estar bien. Chaltumay Lamien, por su Viñol Sumu. Lamien Pozo. Y después Lamien Belén.
Hoy me voy a sumar a las palabras que dijo la profesora Luz Bayoles. En muchas oportunidades el cuerpo docente de las carreras universitarias, yo creo que siempre están como muy desconectados de este tipo de realidades, y yo creo que ocurrió porque cuando ustedes iniciaron el paro y vimos este punto dentro del petitorio, sentí que mis colegas, la mayoría, como que nadie tomó en cuenta. Y también se refleja el día de hoy, habemos muy pocos docentes, habemos 3 personas, la profesora Luz, la profesora Teresa Paillacoy, Paula Pilquinao, que es la Inaqueyu, educadora tradicional de la carrera, y de pronto como que uno se esperaría que no solamente el cuerpo docente de la carrera estuviese aquí, sino que el cuerpo docente de la facultad de educación completa. Ya, entonces, ustedes cuando ya suban la grabación al canal, yo lo primero que voy a hacer es distribuir esto para los docentes de la facultad y para los docentes de la carrera, porque creo que es muy importante lo que se trató el día de hoy. Y de verdad que les felicitamos en nombre de todos, por lo menos los docentes que estamos presentes. A mí lo primero que se me viene el impacto de haber escuchado es ahora el qué hacemos, ¿no? Porque tenemos algunos, yo miro dos partes, miro lo que es el plan de formación en la carrera y veo que la multiculturalidad prácticamente está desaparecida, ya, o sea, somos carreras de interculturalidad, pero hablamos de la interculturalidad como el diálogo de saberes entre la cultura mapuche y la cultura occidental, pero no tenemos ninguna otra diversidad. Tenemos el curso del seminario en aulas diversas, que yo no sé hasta qué punto trabajan todas estas situaciones, o sea, no existe como un tratamiento real, no tenemos prácticas en contextos de vulnerabilidad, ¿ya? O sea, no tenemos práctica en contexto de multiculturalidad, por ejemplo, que vayamos a hacer prácticas en escuelas donde haya una alta cantidad de niños, niñas migrantes. Entonces, siento que de alguna u otra manera aquí no estamos encajando con la realidad. Ya veo que la carrera, busco qué más tenemos en la malla curricular y no me aparece nada, ¿ya? Sobre el tema de la cultura negra, tampoco, o sea, no tenemos, no sé, yo con los estudiantes de primero, la última semana antes de que salieran en paro, leemos un artículo que habla sobre la segunda reunión de Barbados y el primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas que se hizo en Cali en el año 1977, y es lo único para dar cuenta de cómo en esa temporada, en esa época histórica, tanto los pueblos originarios como las culturas afro empezaron a reorganizarse para exigir demandas, en todos sentidos, territoriales, lingüísticas, etcétera, pero y ahí para de contar, y eso se ve en primer semestre en el curso de Fundamentos de la Educación Intercultural. Entonces siento que estamos muy desconectados del tema que ustedes están tratando, de la diversidad, de la migración, de cómo se enfocan estos problemas sociales de la vida cotidiana de las comunidades que han provocado que ustedes hayan llegado a los hogares, por ejemplo. Entonces creo que hace mucha falta. Creo que lo que les puedo preguntar para ver cómo ustedes, yo creo, así como se terminó, me acuerdo que ayer le preguntaron al Lonco, oye, ¿y tú qué nos recomendáis para que nosotros apliquemos aquí en la carrera, ¿no? Yo creo que esa pregunta me gustaría repetírsela a ustedes. O sea, ¿cómo ustedes, dentro de todo lo que han vivido, cómo creen ustedes que debiéramos enfocar como carrera en la formación docente estas temáticas? ¿Qué ideas nos podrían plantear? ¿De qué manera podemos hacer el tratamiento de estas temáticas? Creo que esa es una pregunta muy abierta, es re tarde, pero igual, aunque sea en un minuto, escucharles para ver cuáles son sus propuestas en ese sentido. Y eso también, muchas gracias. Chaltumay, Lamen. Lamen, Yanira, ¿quiere usted responder esta pregunta? Sí. Bueno, yo siento que voy a hablar muy desde lo afro porque es mi lugar de habla. Siento que una forma que al menos a muchos nos ha servido en la comunidad es la etnoeducación. Ir investigando ciertos autores. Hay muchos videos, incluso charlas TED en YouTube,
Siento que la etnoeducación es súper importante porque la etnoeducación es una invitación a conocer nuestra historia antes de la opresión. Y yo creo que aplica a todo, incluso para los pueblos indígenas y todo, porque quiénes somos antes del racismo, y siento que es una invitación muy buena que se pueda generar una instancia de educación más allá del racismo, más allá de la discriminación, de la esclavización que sufrimos, de la violencia, es conocer los elementos culturales, respetándolos, la historia, y reivindicándola, y sin apropiarse, porque pasa mucho eso también, que mucho en los espacios académicos se está haciendo hace años la invitación de cuestionar los grandes relatos occidentales. Entonces muchas personas salen de la universidad o incluso durante la universidad, me cuestioné los grandes relatos occidentales, entonces ya no me siento tan criollo, ya no me importa que mi abuelo es de Italia, ahora quiero ser negro y quiero ser mapuche y soy quiltro y soy todo y me apropio. Entonces, también poner ojo a eso, y reivindicar la historia sin avasallar, sin extraer, es súper necesario, porque hoy día vemos en muchas universidades importantes, sobre todo aquí en Santiago, no, o sea, por aquí cerca, porque yo vivo en la playa, que me ha pasado que ya he estado en otros conversatorios y no hay un interés real, o sea, hay muchas ganas de crecer académicamente, más que de querer divulgar una información, hay muchas ganas de ser el pionero de una investigación o de transmitir, y la mejor forma es justamente desde un abordaje decolonial, desde dar visibilidad, espacio, voz a las voces silenciadas. Es súper interesante. Es súper interesante. Yo creo que es una buena forma de hacerlo, muy desde el respeto y muy desde el empoderamiento también. Así que, bueno, esa es la idea que más o menos como que se me ocurre a mí. Muchas gracias, Lamien Yanira. No sé si la Lamien Alina quiere complementar. May Lamien. Me acuerdo en una conversación con mi Lamien Luz Marina Wenchucoy, que ella ha trabajado años como trabajadora social en establecimientos Sename, y ella siempre me decía o me ofrecía de poder, no sé, ir a visitar, porque me contaba que muchos, bueno, me decía que la mayoría de los niños allá son mapuche, me decía que muchos de los niños no tienen visita, nadie los va a ver en los fines de semana, a lo mejor algunos sí, tienen todavía familia donde pueden ir el fin de semana. Ahora no sé cómo funciona eso con el COVID, pero muchos simplemente no hay, están totalmente solos, abandonados en este espacio. Y no sé, a lo mejor, yo pienso que a lo mejor se podía hacer una vinculación entre la carrera y establecimientos del Sename. No sé, pueden ser campamentos de verano o un constante contacto, apoyo en la escuela, o no sé, brindar apoyo psicológico o hacer talleres con ellos de a lo mejor igual reidentificación con su ser mapuche, cómo pueden encontrar una fortaleza en eso, cómo avanzar a lo mejor en la escuela, de no dejarlo de lado, de romper ese círculo vicioso al final, de estar presente y ser una entidad constante en la vida de los niños. Creo que la constancia y que hay personas que se preocupen a través de diferentes actividades, como dijo la Mien Belén, que no sea
algún taller de manualidades, sino que sea un apoyo real y constante. No sé cómo se podía realizarlo, pero eso tenía como en mente. Leila Mien. Bueno, reforzado lo que dice la Lamien, yo en este caso apoyo lo que menciona la Lamien Alina. Creo que cuando estuve mi experiencia en el hogar era súper, de verdad, alegre cuando llegaban comitivas, llegaban organizaciones que generaban acercamientos. Y nosotros siempre, bueno, ahí llegaban los tíos, las tías a hacer actividad. Entonces nos alegramos mucho cuando teníamos personas que nos visitaban. Yo creo que una buena forma de cómo también las instituciones que hoy día son instituciones que tienen prestigio, tienen poder económico, de verdad, y siento que tienen gran responsabilidad de cómo generar vinculación con el sector vulnerable, o sea, con el sector marginado. Y la universidad ahí, bueno, yo siempre digo que tienen mucha responsabilidad, no solamente en vincularse con el sector marginado, en fortalecer el tema de una interculturalidad real, un compromiso real y no estar dependiendo prácticamente nosotros los estudiantes mapuches de voluntades en relación a estas instituciones formativas. Y bueno, yo creo que siempre los docentes igual siento que los docentes tienen harta responsabilidad en ser más empáticos con la realidad también de sus estudiantes, de sus alumnos. Y siempre yo me acuerdo que era súper frustrante, yo le digo en mi calidad cuando estaba en el hogar, cuando se celebraba, fortalecían como esta dinámica de celebrar el Día de la Mamá o el Día del Papá. Entonces los niños del hogar prácticamente nos quedábamos marginados. O sea, yo tenía un grupito de 6 que íbamos al hogar éramos los niños del hogar, pues así nos categorizaban, pues, los niños del hogar, y todos ahí contentos, haciendo sus regalos para la mamá, el papá, o a veces invitaban a los familiares. Entonces igual siento que en esos tiempos yo veía súper empático, hoy día sí lo cuestiono, súper empático esa situación, ¿eh? Es súper tener poca empatía en realidad a la realidad que tienen muchos niños. Y quizás también, independientemente con los niños que estén en el hogar, sino que yo creo que todos los niños, yo creo que diferentes niños vienen de diferentes realidades vulnerables, entonces, o que se le ha fallecido el papá o la mamá. Entonces siento que hay cosas que yo por lo menos, si me dijeran que hay que cambiar dentro de la escuela, es cambiar esta estructura de estas actividades que al final tienen un bien más comercial hoy en día, como el Día del Papá y la Mamá. Así que siento que eso se podría cambiar y bueno, tener más empatía con sus estudiantes. Leila Mien. Bueno, la última pregunta, que es Carolina Vázquez, y ya con eso se responde y yo creo que estaríamos terminando, que es tarde. Sí, ahí sí. No es una pregunta, es una felicitación. Para quienes hayan organizado esto, yo me enteré de este evento hoy en la tarde por mi amiga Ana Curicuentro, que está ahí. Y me da la impresión, por lo que escucho ahora último, que es organizado por los estudiantes de Pedagogía Intercultural. Y si es así, lo encuentro un espacio aún más valioso, porque primero, agradecer los relatos y compartir también las experiencias de los 4 relatores que tuvieron acá. Yo creo que es fundamental que nosotros que somos docentes y ustedes docentes en formación, hablemos de estas temáticas en la escuela, de las diversidades que hay y de la multiculturalidad que hay, porque muchas veces en las culturas escolares nos quedamos encerrados en una diversidad en donde solo se atiende a los niños con capacidades diversas, con diagnósticos, etcétera, pero no se abre el espectro a que existen diversas realidades, diversos contextos, que existe multiculturalidad en la escuela. Entonces, tener estos relatos y estar siempre conscientes de ellos nos genera una reflexión pedagógica más profunda y un vínculo también mucho más significativo con lo que nosotros podemos hacer en nuestras distintas realidades educativas. Así
Así que es solamente eso, es felicitar y agradecer mucho estos espacios de diálogo y abrir este espectro de que no solamente podemos encasillar ciertas cosas, sino que hay diversas infancias. No hay solamente una infancia, hay diversas infancias. Y a pesar de que los relatos de todos los que participaron el día acá están en el pasado, en un pasado reciente, muchos de nuestros niños que están en las escuelas de hoy siguen viviendo estas vulneraciones. Por lo tanto, siempre hay que tenerlas presentes. Nunca hay que abandonar estos relatos. Siempre hay que tenerlos acá presentes. Muchas gracias. Felei Pulamien, Hueshui Tain Ramkagun. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los invitados especialmente por relatarnos su experiencia y sus reflexiones. Nosotros como estudiantes de Pedagogía Intercultural, por eso titulamos este Nutramkawun como Las Infancias, porque estamos conscientes que hay distintos contextos, distintas historias, y como estudiantes mapuche y no mapuche, algunos pertenecientes al pueblo chileno también, nos encontramos en nuestras prácticas con niños afrodescendientes de Venezuela, de Colombia, entre otros países, y también nos encontramos con niños que están viviendo en hogares de menores, y también nos encontramos con niños mapuches, niñas mapuches también. Entonces nosotros como estudiantes queremos avanzar hacia una educación intercultural crítica, antirracista, anticlasista y antisexista, para cambiar un poco el panorama de las infancias y también de los adultos. En realidad, eso, agradecida por su participación, por las preguntas, por nuestras invitadas, nuestro invitado, y eso, tengo muchas ideas en la cabeza igual, como que ahora puedo decir eso, y eso, agradecer y gracias por aportar en esta formación, contraformación que nosotros hemos decidido levantar con nuestros compañeros que estamos paralizados también por las recuperaciones territoriales que se están dando aquí en Wallmapu y también por la vulneración de la infancia. Eso, por la mía. Saltumay. Mañum Lamien, Peukayal Pei René, Mañana Lamien Alina, Peukayal Lamien Compuche. Chao. Peukayal. Todos y a todas. Gracias por compartir. Peukayal, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, ahí vamos a compartir después las grabaciones, la grabación de esto. Usen el